Pues que vamos a hablar un poquito de anestesia regional en mama, que es lo que sirve para optimizar las altas, es decir, acortar estancia y optimizar el manejo del paciente, siempre haciendo que se sienta mejor. Esto ya lo hablamos, que son los números, es decir, hay unos 30 y pico mil casos al año en España de cáncer de mama, que es el 30% del cáncer en las mujeres, el 1% en los hombres, que tiene que ver con el 17% de los fallecimientos en mujeres es por cáncer de mama, y que la incidencia más o menos es unos 130 casos por 100.000 habitantes. Vale. Esto es una grafiquita que nos deja ver, esto es en hombres, esto es en mujeres. El primer cáncer en mujer es la mama, que hace por un 28-30% de los cánceres en las mujeres. Luego sigue el colorectal, luego el de pulmón. El de pulmón está cambiando, porque aunque antes era muy bajo, ha ido subiendo porque las mujeres ahora fuman y antes no. En los hombres es próstata, colorectal, como en la mujer, y pulmón, como en la mujer. Era simplemente para ver un poquito cómo estaba. El tratamiento depende del estadiaje, o sea, del tipo de tumor, si hay nódulos y si hay metástasis o no. El más común es ductal o lobular, hay de muchos otros tipos. Pueden tener o no receptores hormonales y eso determina tanto la gravedad como el tipo de tratamiento. Y el tratamiento es cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal e inmunoterapia, como lo habíamos dicho antes. Quien quiera buscar, tanto en este link y en este otro link, esta es la Asociación Americana de Oncología y esta es la Asociación Española contra el Cáncer, pueden adquirir toda esta información. Las dos complicaciones más frecuentes en neo de mama después de la cirugía, uno, es el dolor crónico, es un dolor agudo que se cronifica y cambia de ser un dolor agudo de tipo nociceptivo a ser un dolor crónico con componente neuropático, quemante, con descargas periódicas, con alodinia, que es el dolor al tacto, y el otro es el linfedema. ¿Por qué? Porque al hacer vaciamiento de los ganglios axilares se está disminuyendo el drenaje de la linfa de la extremidad y hay un 30% de linfedema. Esto y esto no están relacionados. Puede haber linfedema y dolor crónico y pueden no estar juntos. Puede haber dolor crónico sin linfedema y viceversa. Son las secuelas. Además, hay secuelas por la cirugía, por la terapia, por todo esto, y secuelas psicoafectivos. Y de nuevo, la Asociación contra el Cáncer en España o la Asociación Oncología Americana pueden servir como referencia. El dolor de la mama crónico se llama el síndrome postmastectomía y de media es un 30%. Puede variar entre un 18 y un 50%, pero la media es un 30%. Y los factores, esto es importante, es un dolor postoperatorio severo. Es un factor predisponente a que el dolor se cronifique. Dolor severo en el preoperatorio, esto está mal puesto, es preoperatorio. O sea que la neo o la mama fuera dolorosa también predispone a tener dolor crónico. El tipo de cirugía, si hay una extensión grande y en profundidad puede producir más tipo de dolor residual que si no. Interacciones farmacológicas, hay parte de la quimioterapia que tiene que afectar los nervios y puede hacer que sean más sensibles o más proclives a producir dolor neuropático, etc. Y la opción ideal para que esto, el síndrome postmastectomía, disminuya es la analgesia multimodal que incluye analgesia regional. Aquí hay algunas referencias para los que estén interesados. Esto es el flujograma que nosotros copiamos de la cirugía de tórax y lo adaptamos a la mama. Una vez que después, no de cirugía de tórax, sino de cirugía de mama, se hace anestesia regional y anestesia sistémica, que fue lo que expliqué hace un momento. ¿Qué pasa? Si tú haces analgesia regional, uno, tienes que saber anatomía. Es la clave para saber a dónde poner los bloqueos, porque hay diferentes tipos de bloqueos. Ahora veremos las opciones y cuál es el mejor. Lo importante es que si baja el dolor agudo y baja el dolor crónico, baja la dosis de opioide, por consiguiente la paciente va a tener menos efectos secundarios si se presentan al menos náuseas y vómito. Se optimiza la ambulatorización, vaya palabra,
de los pacientes con cirugías pequeñas y el alta precoz en las pacientes con cirugías grandes, mejora la satisfacción de la paciente, permite la cirugía despierta en algunos casos seleccionados, porque casi ninguna mujer quiere estar despierta cuando lo operan de la mama, con toda razón. Y esto último es muy controversia. Hay mucha controversia. Parece que en algunos casos la anestesia regional, como impide el primer paso para que el dolor llegue a la médula, impide que el dolor severo disminuya el sistema inmune y podría colaborar de alguna manera que haya menos recurrencia, pero esto hay que hacer estudios. Hay unos que muestran que tal vez, otros que muestran que tal vez no. Esto es una controversia, pero beneficioso por todo esto, sí es. Si hay recurrencia o no, yo no me mojo en eso. La inervación de la mama. La inervación es muy compleja. Aquí veremos. 1. Están los nervios intercostales de T2 a T6. De T2, T3, T4, T5, T6, que son los nervios en amarillo, que tienen que ver con toda la inervación de la piel, el subcutáneo, la glándula en sí y todos sus componentes. Pero la piel en la parte de arriba puede recibir ramas del nervio supraclavicular anterior, que es una rama a su vez, la rama más caudal, del plexo cervical superficial y lleva la raíz C4, que está aquí en rojo. En la base de la mama, por dentro, la mama se apoya sobre una pared muscular y esa pared muscular está formada por nervios pectorales que a su vez reciben inervación del nervio pectoral medial y el nervio pectoral lateral con estas raíces que los alimentan. Y estos dos son del plexo braquial. Asimismo, que son estos en un color rojo-marrón. Asimismo, otro músculo que está por la parte lateral del tórax es el nervio dorsal ancho y el nervio serrato anterior sobre el cual se acomodan los pectorales a su vez. Es decir, el serrato anterior está inervado por el nervio torácico largo, que es un colateral del plexo braquial por encima de la clavícula, y es este pintado de azul, y el tóraco dorsal, que es un colateral del plexo braquial, pero que sale por debajo de la clavícula, inerva este músculo dorsal ancho y está aquí pintado en verde. Este músculo dorsal ancho, muchas veces, en un segundo tiempo, para cirugía reconstructiva, se coge una parte de él con su circulación y su inervación y se hace un pliegue por debajo de la piel para reconstruir la mama. O sea, la mama tiene muchísima inervación. La más importante, los intercostales. Y la parte de arriba de la piel, que es el nervio supraclavicular anterior. Las ramas musculares pueden o no verse afectadas según la intensidad de la intervención. Esto es otra explicación de los nervios intercostales. Los intercostales vienen desde atrás, vienen recorriendo entre los músculos intercostales en la línea medioaxilar. Dar una rama cutánea que va una rama posterior y otra rama anterior, esta de aquí, que inerva todo lo que es la mitad lateral de la mama, y luego terminan en el esternón y dan una rama cutánea medial, que es esta de aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí arriba puede recibir ramitas del nervio supraclavicular, que es C4, más o menos. Esta es la explicación anatómica rápida. En un modelo tridimensional, estos son los intercostales que van por debajo de cada costilla e inervan todo lo que es piel subcutáneo. Y la glándula mamaria no deja de ser una glándula hipertrófica del subcutáneo. ¿Vale? Esto es una disección que muestra los ramos cutáneos de los intercostales en la línea medioaxilar, como van saliendo, T2, T3, T4, T5, T6. Y aquí en la axila, que lo pongo aquí en resaltado, es T2, T1, que es plexo braquial, y a veces C8, y hacen una mezcla de la inervación de piel y subcutáneo, que es el nervio intercostobraquial, que puede ser importante cuando hay vaciamiento axilar. No vamos el que quiera anatomía puede ir a verlo a un sitio, porque si nos alargamos en anatomía podemos tener 2 días enteros hablando de anatomía. En el plano más profundo están los nervios que inervan el pectoral mayor, que aquí ha sido resecado, aquí hay un extremo,
El pectoral menor, con los dos nervios pectorales, el músculo serrato que está cubriendo la reja costal, que depende de este nervio que viene aquí, que es el torácico largo, y el dorsal ancho que está aquí, que depende del toraco dorsal, que es este nervio. Más o menos, esa es la inervación de la mama. Lo más importante, los intercostales, y cuando la cirugía implica también la base muscular, pues está en la inervación de los pectorales mayor y menor, del serrato y del dorsal ancho. Ya con estas bases, si uno va a buscar anatomía, encontrará todo. Los bloqueos que se pueden hacer para dormir los intercostales y o no, los otros nervios mencionados van a ir de atrás hacia adelante. Entre más posterior, cubro más territorio, y entre más anterior, cubro menos territorio. Yo puedo hacer o un bloqueo epidural torácico, que es venir aquí a hacer un epidural en este sitio, y duermo los dos lados de los dos hemitórax. ¿Por qué? Porque es un 10% de los casos de medio de mamas que hay que operar los dos lados. Cuando es un solo lado, es mejor hacer un paravertebral. Y el paravertebral se localiza en este sitio. Ahora veremos una imagen anatómica para entenderlo, pero se localiza en este sitio y coge todos los nervios intercostales pinchando en un solo sitio. Ahora veremos por qué. Si me voy más para el lateral, a la altura de la línea medioaxilar tengo el bloqueo del serrato y un poquito adelantado el bloqueo PEC2. Si me vengo más anterior, tengo el bloqueo PEC1. Ahora explicaremos cada uno. Y si me vengo bien anterior, hago el bloqueo paraesternal que estaba mencionando antes, que además de servir para la cara, la inervación de la parte interna de la mama, piel y subcutánea y la glándula, también sirve para inervar, si haces bilateral, por ejemplo, analgesia del esternón, como hemos hablado. Esta referencia y esta referencia son muy buenas para buscar el tipo de analgesia y bloqueos faciales y paraespinales de la caja torácica, y sirven tanto para mama como para cirugía de tórax, ¿vale? Ahora, vamos a ir sobre cada uno. Lo más importante, el paravertebral es el más efectivo, luego sigue el erector de la espina y hay un intermedio que es un bloqueo que se queda entre erector y paravertebral, que ahora lo veremos, es más raro porque es más nuevo. Está el bloqueo del serrato, el PEC2, el PEC1 y luego los intercostales individuales. Este es el sentido de eficacia de los bloqueos que hay regionales para la mama. Lo que pasa es que si se tiene experiencia, yo trabajo mucho con paravertebral y a veces con epidural torácica. Si es una cosa más pequeña, trabajo con bloqueo del serrato. El serrato es como un PEC2 ampliado. Los otros no los utilizo. Si se tiene menos experiencia, yo aconsejo empezar con serrato o con PECs. Ahora veremos cuáles son. Y luego ir evolucionando hasta poder hacer erector de la espina y luego un paravertebral. ¿Qué es un bloqueo paravertebral? El bloqueo paravertebral es buscar un espacio. Este es el foramen de salida de los nervios. Los ramos primeros anteriores salen por aquí y recorren por el borde inferior de cada costilla, de T2 hasta T6, para inervar la piel, el subcutáneo y la mama, que está incluido en ese sitio. Pues entre el transverso de cada vértebra y la parte más medial de la costilla se forma un espacio. Ese espacio está rodeado por tejidos y en ese tejido pasan todas las ramas nerviosas que van a comprometer la mama. Si yo hago un bloqueo paravertebral a la altura de T3 o de T4 e inyecto unos 20-22 mililitros, es decir, unos 2,5 a 3 mililitros por metámera a bloquear, con una sola inyección puedo llegar a conseguir 5 o 6 niveles, que es lo que tiene la mama en inervación intercostal. Esto es visto desde arriba y esto es visto desde atrás. Esto es apófisis espinosa, esto es lámina, apófisis espinosa, la lámina, la apófisis transversa, la costilla, y entre costilla y transversa se forma este espacio triangular que está aquí. Perdón, que está aquí. Esto es lo mismo, pero lo que he puesto es los músculos intercostales. Aquí va la raíz nerviosa, que es esta,
He puesto esto que está en el fondo, el suelo del espacio paravertebral es la pleura parietal, no visceral, y la pared anterior, posterior, o sea, más superficial para nosotros porque entramos por detrás, es el ligamento costotransverso superior. Entre esto y esto está el espacio paravertebral. Y aquí va la inervación. La ventaja es que la inervación en el espacio paravertebral no tiene fascia que lo envuelva. El espacio facial es este. Si ponemos aquí anestésico local, es muy eficiente porque el nervio está, por decirlo así, desnudo. No hay estructuras que lo estén sobreprotegiendo. Y además, como este espacio se comunica con el otro y con el otro, con poner eso en un sitio adecuado, que esté 3T4, sube y baja el líquido anestésico y cubre 5 o 6 cámaras. Técnicamente es un poquito más difícil, pero con la ecografía es bastante fácil. Esto es más anatomía explicando lo mismo. Y esta es la técnica. La técnica puede ser por pérdida de resistencia, que es tocar el transverso y luego pasar por encima de él y quedar en ese triángulo. Aquí queda el pulmón, aquí queda el ligamento costotransverso y entre los dos está el espacio paravertebral. ¿Qué es esto? Aquí está la aguja. Y se queda aquí, este es el pulmón, el ligamento costotransverso, y en cuanto pasa, están los nervios, y como este espacio triangular se llena de líquido anestésico y está comunicado con el de arriba y el de abajo, con una inyección puede hacer varios niveles. Esta es la técnica por referencias anatómicas y pérdida de resistencia, o puede hacerse por ecografía. Y por ecografía lo puede hacer en longitudinal o en transversal. Como no es el sitio para ahondar en las técnicas, la imagen que uno tiene es esto. Esto es la apófisis transversa, esto es la pleura, esto es la piel, el subcutáneo, esto es el trapecio. Estos son los músculos intercostales. Este es el ligamento costotransverso superior, que es la pared posterior del espacio. Y esta es la pleura parietal, que es la pared anterior del espacio. Este triángulo de aquí es el espacio paravertebral. Cuando uno llegaba a este sitio con la punta de la aguja por pérdida de resistencia, es como hacer una epidural. La sensación es muy similar. Y aquí está, por ecografía, la aguja guiada que está llenando este espacio anestésico local. Al inyectar, la pleura puede bajar, no pasa nada, es normal. La pleura no está pegada a los transversos. Por eso es que el líquido puede subir y bajar varios niveles. Mientras que si se hace después, a la altura de las costillas, más lateral, la pleura está adherida y no se puede hacer varios niveles. Hay que ir nivel por nivel. Esto es el abordaje en longitudinal, en plano. Esto es el abordaje en lateral, ligamento costotransverso superior, pleura parietal. Este es el espacio triangular, es el espacio paravertebral. Y aquí viene una aguja, que esto es pintado con un ordenador, y eso es el líquido anestésico. Esta foto es sacada de la Anisora, porque para el que quiera buscar mejor la técnica, está muy bien explicada ahí, como en muchos otros sitios. Uno pone paravertebral block, thoracic paravertebral block, en el señor Google y tendrás muchísima información y puedes ir escogiendo. La ventaja es que este trabajo es muy interesante sobre el paravertebral. Muestra cómo con un solo sitio de inyección se consiguen 5 o 6 niveles. Esto ya estaba establecido. De hecho, la técnica paravertebral, la primera es descrita en 1906, hace más de un siglo. O sea que es eficiente. Da un poco de temor o de aprehensión si no hay experiencia, porque no puede acabar haciendo un neumotórax, pero esa experiencia es muy difícil. Y hay una curva de aprendizaje que no es difícil. Con hacer 5 o 10 bloqueos ya vas cogiendo la mano para hacerlos. El segundo paso para hacer el paravertebral, para hacer un bloqueo, esto es el paravertebral. Pues yo lo que hago es que me quedo aquí encima, busco la transversa y me quedo aquí, encima de la transversa. No vengo hasta aquí abajo, sino que me quedo aquí encima. Y este músculo que está aquí es el erector de la espina. Trapecio, músculo erector de la espina, intercostales. Pues yo me quedo en este sitio y ahí inyecto líquido. En este sitio, que ahora veremos, ¿no?, una imagen ecográfica. De alguna manera, porque no está claro el mecanismo del erector de la espina, no está claro, uno sabe que pone líquido por debajo del líquido erector de la espina, pegado a la punta de la apófisis transversa, de alguna manera, parte del líquido pasa y llega al espacio paravertebral y hace un efecto. Con la diferencia que el paravertebral produce anestesia completa y
¿El erector de la espina da analgesia? Sí. Y el nivel de anestesia es variable según el paciente. Esto es la primera descripción del paravertebral, que fue el del erector de la espina, perdón, que fue hecho en 2016 por Forero y colaboradores. Y estos son 3 revisiones que hay sistemáticas sobre el erector de la espina, describen su comportamiento, pero aún ellos dicen, no sabemos exactamente el mecanismo por el cual. Suponemos que pasa una parte, y de hecho, en cadáveres se ha visto que parte del líquido inyectado aquí, marcado con un líquido de color, parte aparecía en el espacio paravertebral. Tenemos el paravertebral como la técnica más eficiente porque es anestesia y analgesia. Tenemos el erector de la espina como una opción, que es ponerme justo sobre el transverso para evitar el riesgo de llegar y pasarme sin darme cuenta y hacer un neumotórax. Tenemos, este es el erector de la espina. Esta es la aguja, viene, se coloca sobre la punta de la transversa e inyecta líquido anestésico, de manera tal que la fascia de los músculos intercostales queda por debajo y la fascia profunda del erector de la espina queda por encima. Es un bloqueo interfacial. Y de una vez, los bloqueos interfaciales son analgésicos. Difícilmente o de manera irregular pueden ser anestésicos, pero no de manera sistemática. Y esta es la distribución del líquido anestésico con una resonancia de alta definición para ver cómo estaba. Y sí parece que al menos algo difunde. ¿Vale? La tercera técnica se llama, le he puesto yo, ni para ti ni para mí. Sería un intraintercostal. Es decir, esta es la apófisis transversa, este es el espacio paravertebral, esta es la pleura, el ligamento costotransverso. Si llego a un paravertebral, me quedo aquí. Si yo hago un erector de la espina, me quedo aquí. Pero yo puedo quedarme en el punto intermedio y quedarme en el espesor de los músculos intercostales, como dice el esquema. Pues si uno inyecta aquí anestésico, también de 2,5 a 3 mililitros por metámera bloquear, también consigue efecto. Consigue un efecto muy similar al erector de la espina. Es una opción más, esto fue descrito en 2017. Vamos yendo. Luego, si me voy un poquito, aquí está el erector de la espina, aquí está el paravertebral, aquí se queda el MIT que acabamos de describir. Pues si me voy un poquito más lateral, por debajo de los romboideos, en cuanto se acaba el erector de la espina empiezan los romboideos. Pues es la misma idea. En ese espacio facial, por encima de la costilla, por debajo de los romboideos y por encima de los intercostales, es decir, si me voy más a la línea media hay un erector de la espina y si me voy más lateral están los romboideos. Es lo mismo por el líquido anestésico entre la fascia profunda del romboideo, como si fuera un erector de la espina lateralizado, y la fase superficial de los intercostales. Y también funciona también como un erector de la espina. Requiere también volumen. Los bloqueos interfaciales son volumen dependientes, de 2,5 a 3 mililitros por metámera bloquear. Luego viene en la línea media el bloqueo del serrato, que lo que hago es buscar la tercera costilla y toco la costilla y inyecto líquido de manera tal que el líquido queda por encima de las costillas y por debajo de la fase profunda del serrato. ¿Qué ventaja tiene? Perdón que vaya para atrás. La ventaja es que estoy pillando los nervios aquí. El intercostal viene, y en este sitio perfora para dar el cutáneo lateral posterior, cutáneo anterior, y luego sigue la parte interna. Pues al hacer un bloqueo del serrato, estoy haciéndolo aquí y lo estoy bloqueando igual. Este es serrato y estos son pectos, que vienen a ser muy similares. Volumen dependiente también, no te quedes corto. 18 a 20 mililitros, mejor con anestésico local diluido porque son técnicas analgésicas, no anestésicas, que volúmenes cortos. Esto es el serrato, descrito por Fajardo y colaboradores entre el 2013 y el 2014. O sea, esto es anterior a los otros. De hecho, la idea del erector de la espina salió de aquí y la idea del subromboideo salió del erector de la espina. ¿Vale? Y esto es el líquido marcado cuando uno lo pone en el serrato y alcanza todos estos niveles. Por eso puedo cubrir T2, T3, T4, T5, T6.
Puedo cubrir todas las ramas intercostales que vienen para la mama. Este es el esquema que lo explica. Y esto es en un corte, en esta proyección, y en la otra proyección, que es un corte horizontal, aquí estoy viendo el líquido puesto por debajo del cerrato, cómo se distribuye. ¿Vale? Y por último, en la cara anterolateral están los bloqueos de los músculos pectorales. El PEC1, que está entre el pectoral mayor y el pectoral menor, entre el pectoral mayor y el pectoral menor, lo inventaron para poner analgesia cuando hacen prótesis de mama que las ponen subpectorales. Las prótesis pueden ponerse entre los dos pectorales, mayor y menor, o por encima del pectoral. Los cirujanos plásticos deciden, según la paciente, dónde lo ponen. Si lo ponen entre los pectorales, como aquí ponen una masa que está distendiendo en los dos músculos, es doloroso. Si hago un bloqueo en este espacio interfacial entre el pectoral mayor y menor, pues la analgesia hará que sea menos doloroso. Cuando hago un PEC2, yo me pongo aquí y viene a ser como si fuera un bloqueo del serrato. Serrato, pectoral menor. Cuando hago un PEC2, me quedo aquí. El suelo es el serrato y el techo es la cara profunda del pectoral menor. Serrato y pectoral menor. Y cuando hago un PEC1, el PEC1 es poco eficiente a no ser y no duerme la mama. El PEC1 duerme el suelo muscular sobre el cual se apoya la mama, cualquiera de los dos. Pero el PEC2 sí, porque hace un bloqueo del serrato y el serrato sí bloquea los intercostales, como vimos hace un momento en el esquema en que retrocedí. Vamos a ir. Esto es la guía Prospect para el dolor oncológico en cirugía de mama, para el dolor en cirugía de mama oncológico. Y tiene que ver con que hay que dar analgesia sistémica, tiene que dar, en algunos casos se da gabapentinoides preoperatorios, no lo hacemos de rutina nosotros, se asocia un poquito a somnolencia y mareo. Y nosotros dábamos un bloqueo paravertebral. Lo importante es analgesia sistémica y bloqueo paravertebral. Las otras cosas pueden ayudar. Por ejemplo, un bolo endovenoso de 1 o 2 por kilo al comenzar la cirugía de lidocaína o dexametasona pueden ayudar también. ¿Vale? Y cuando se compara el paravertebral con el rector de la espina, se ve como el paravertebral da anestesia profunda. Es decir, puedes operar una mama con paravertebral y una paciente despierta, si lo tolera. La sedación es para que esté más tranquila. Mientras que el erector de la espina es analgésico. Ocasionalmente puede ser anestésico, pero no es regularmente anestésico, es muy variable. Analgésico sí, anestésico irregular. Y esto es el protocolo que teníamos.